Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al Colegio de Arquitectos por invitarme a este foro Jara Carrillo, a la segunda edición, y en particular a Pencho, que insistió mucho en que pudiera estar en esta mesa esta tarde, a pesar de que yo no me considero la persona más idónea para hablar de transparencia, sobre todo después de escuchar a Pepe Molina y bueno, y a todo el grupo de gente que ha estado trabajando en el Pacto por la Transparencia, que sé que llevan mucho tiempo de trabajo en este documento. Bueno, yo creo que este documento es un documento fundamental de trabajo y una serie de propuestas, de medidas que yo simplemente suscribiría y que no tengo mucho más que añadir. Y por tanto, pues lo que voy a hacer es intentar comentar más bien por qué se hace necesario en estos momentos, no solo en Murcia, sino en España, a nivel internacional, por qué se hace necesario este movimiento por la transparencia, por la participación, por el buen gobierno, etcétera. Por qué está la Organización Transparencia Internacional, la Coalición de Proacceso y bueno, todos los informes de la OCDE, del Consejo de Europa, etcétera. Pero no vivíamos ya en democracia, no vivimos en democracia. Curiosamente, la democracia americana, que es una de las más veteranas, comenzó con una cosa que comentaba Pepe Molina, es decir, los colonos de Estados Unidos reaccionaron a la monarquía británica diciendo no impuestos sin representación, no pagamos si no controlamos nosotros el dinero que pagamos. Así nació la democracia. Más de 200 años después, algo falla para que tengamos que volver a repetir esto, ¿no? Si nosotros pagamos, nosotros controlamos lo que se hace con el dinero. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esta necesidad, si vivimos en regímenes democráticos, esta necesidad de reivindicar la transparencia, la participación, el buen gobierno? En realidad lo que está ocurriendo es justamente una crisis muy profunda de legitimidad de las democracias. Una crisis que yo creo que hay que remontarse a los años 20 y 30 para encontrar un paralelo. La crisis que estamos viviendo, lo decía también Pepe Molina, no es solo, lo decía al principio, no es solo económica, es una crisis política. No es solo una crisis del capitalismo financiero, es decir, especulativo, de este gran casino global en el que vivimos, es también una crisis de la política, y en particular de la política democrática. Yo diría que es una crisis, digamos, del modelo de coexistencia que ha habido entre la economía capitalista y las democracias parlamentarias en Occidente, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, unas democracias que desde el año 45 se basaron en un gran pacto social entre el capital y el trabajo y que permitió la construcción de los estados de bienestar en Occidente. En España un poquito más tarde. Pues bien, lo que ha ocurrido en las últimas décadas, lo que se conoce como las políticas neoliberales, en realidad lo que han hecho ha sido cuestionar ese gran pacto social que se construyó en la posguerra y, por tanto, debilitar a los estados de bienestar y problematizar esa coexistencia o esa convivencia entre capitalismo y democracia. Y la crisis, la gran crisis que se inicia en los años 2007 y 2008, lo que ha hecho ha sido agudizar esta tendencia. Curiosamente, una crisis que cuando empezó fue percibida como una crisis del capitalismo financiero, desregulado, salvaje, etcétera, hasta el punto de que, bueno, Sarkozy decía aquello de que hay que refundar el capitalismo y hay que devolver el protagonismo al Estado y hay que retomar las políticas keynesianas, todas estas cosas que se decían en los momentos iniciales de la crisis. Paradójicamente, hoy se está utilizando para llevar al extremo esa estrategia de debilitamiento del Estado y de gran pacto social capital-trabajo que sostuvo las democracias occidentales desde la posguerra. Esta es la razón de la crisis de la democracia que estamos viviendo en Occidente, en particular en Occidente, porque estamos viviendo
al mismo tiempo, en otras regiones del mundo, en los países árabes y musulmanes, en los países latinoamericanos, incluso en China, al contrario, ¿no? Movimientos de reivindicación de la democracia, de un régimen democrático en aquellos países que no lo han tenido, que han sufrido dictaduras militares o regímenes de partido único, monarquías hereditarias, etc. Pero en todas partes, sean los países árabes o sean los países occidentales, los movimientos sociales que están surgiendo, en el caso de España, pues el 15M o el Occupy Wall Street en Estados Unidos, todos tienen algo en común. Piden democracia. Se pide lo mismo en los países que la tienen y en los que no la tienen. ¿Por qué esta creciente exigencia cívica, ¿no?, de democracia? Yo creo que hay tres problemas fundamentales en las democracias, por centrarnos en las democracias occidentales, en las europeas, en la española. Tres problemas. El primero de ellos es el problema de la representación. Lo que comentaba antes el profesor José Molina, ¿no?, la enorme distancia entre las instituciones representativas, parlamentarias, que están controladas por los partidos políticos, elegidos democráticamente en sus elecciones periódicas, etc., y lo que podemos llamar la ciudadanía, la democracia cívica, o la democracia en red, la democracia participativa, y por tanto todas estas organizaciones, ONGs, asociaciones, movimientos sociales, redes sociales, que tienen una vida activa, que ejercen realmente la ciudadanía, la participación ciudadana, pero como si fuesen dos mundos paralelos. El primer problema, por tanto, de la presentación está aquí, es decir, justamente en esta distancia, en este desajuste entre las instituciones representativas y una ciudadanía que se considera adulta, no menor de edad, que se considera suficientemente formada, preparada para tomar decisiones, para intervenir en la vida pública y que no quiere que se la trate como menor de edad, ¿no? Es decir, en las democracias occidentales, las grandes élites políticas, los partidos, los grandes medios de comunicación, etcétera, han formado una especie de élite, de casta, que se autoprotege, se autorreproduce, aún a costa de los derechos de los ciudadanos. Por eso los ciudadanos dicen que uno de los grandes problemas, como lo dicen las encuestas del CIES en España, después del paro y de la crisis económica, el tercer gran problema para los ciudadanos son los políticos. ¿Cómo? Este es el primer gran problema, la primera gran distancia. El Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno viene a responder justamente a ese problema de la enorme distancia entre las élites políticas y una ciudadanía que reclama mayor información, mayor participación, mayor transparencia, etc. El segundo problema de las democracias en Occidente yo lo llamaría el problema de la escala territorial. Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, cada vez más globalizada, cada vez más interdependiente, en donde los ciudadanos vivimos simultáneamente en diferentes comunidades de pertenencia, en diferentes redes de interacción social, que están solapadas entre sí y, por tanto, que conllevan también diferentes escalas de poder y de responsabilidad. Por atenernos a la escala estrictamente territorial, municipios, comunidades autónomas, estados, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el G20, la ONU, etc. Es decir, hay una serie de escalas de ejercicio del poder y, por tanto, que deberían conllevar también diferentes escalas de rendición de cuentas, de petición de responsabilidad, si efectivamente hablamos de democracia. Sin embargo, seguimos funcionando con unas categorías y con unas instituciones excesivamente centradas en la escala del Estado soberano, del Estado-nación soberano. Cuando esos estados, desde las últimas décadas, han ido perdiendo soberanía o cediéndola hacia abajo,
En el caso de España, bueno, pues todo el Estado de las autonomías, es decir, la delegación de competencias, de funciones, hacia abajo, hacia la comunidad autónoma, los ayuntamientos, etcétera, hacia arriba, hacia instituciones supranacionales, como es el caso de la Unión Europea, y también, por así decirlo, hacia el lado, ¿no? Hacia los agentes sociales, empresarios, sindicatos, organizaciones sectoriales de todo tipo. Por tanto, necesitamos también repensar la democracia más allá de esa escala territorial del Estado-Nación. El segundo motivo, en mi opinión, de la crisis de la democracia es que digamos, funcionamos todavía con categorías zombies, ¿no? Que se han quedado un poco obsoletas, porque la sociedad está cambiando mucho más deprisa que esas instituciones o que esas categorías con las que funcionamos. Necesitamos, por tanto, democratizar las diferentes escalas de nuestra pertenencia social, de nuestra interacción social, porque nosotros vivimos en nuestro municipio, vivimos en nuestra comunidad, vivimos en un país, pero vivimos en el mundo, vivimos en comunidades, en empresas, en asociaciones voluntarias, en muchas redes en las que participamos. Y esto es importante porque la democracia, para mí, el principio fundamental de la democracia es la relación de proporcionalidad entre poder y responsabilidad. En cualquier régimen democrático, quien ejerce el poder debe responder de él. Y a mayor poder, mayor responsabilidad. Y a la inversa, a quien demuestra ser responsable, los ciudadanos le conceden más poder. Cuando eso no funciona, cuando no hay una proporcionalidad entre el poder y la responsabilidad, quiebra la democracia. Cuando alguien ejerce el poder y no responde de él, o cuando a la inversa, a los ciudadanos se nos pide una responsabilidad, sí que tengamos poder de decisión. Bien, y el tercer problema para mí importante, y la tercera razón de la crisis de legitimidad de las democracias actuales en Occidente, es lo que yo llamaría el problema de la justicia. No hay democracia sin justicia. Y cuando hablo de justicia hablo de dos cosas muy sencillas. Primero, la exigencia de un reparto equitativo y proporcional también entre toda la ciudadanía, sin discriminación alguna, de todos los recursos públicos disponibles, de todas las capacidades, no solo materiales, sino también intelectuales, la educación, la sanidad, los servicios públicos. Un reparto equitativo de todos los recursos públicos y también, por supuesto, de las obligaciones, de los derechos y de los deberes, de los poderes y de las responsabilidades. Esta es la primera cara de la justicia. Y la segunda cara de la justicia es la exigencia de un castigo igualmente equitativo y proporcional de las infracciones y de los perjuicios causados a la ciudadanía. De modo que no pueda ejercerse ningún poder de manera impune, que no pueda disfrutarse de ningún derecho de manera impune. Porque si no es así, también se quiebra la democracia. Justicia en el reparto equitativo de los recursos, justicia en el reparto equitativo de las responsabilidades. Bien, pues yo creo que estos tres problemas son los que se han puesto al descubierto, por así decirlo, con la crisis económica, han puesto en primer plano, porque, entre otras cosas, esta crisis no está sino acentuando las desigualdades y las injusticias sociales. Saben ustedes que en Occidente se ha producido un incremento brutal de las desigualdades de renta en las últimas décadas, que es paralelo a incluso algunos economistas consideran que es una de las causas de la crisis económica, ¿no? Este crecimiento de la desigualdad de renta tan brutal que se ha dado en Estados Unidos y en Europa, en España, en la región de Murcia, que por cierto es la comunidad con mayor desigualdad de renta de toda España. ¿Por qué esto genera una brecha social? Una brecha social entre unas élites que acumulan riqueza, poder, información
y una ciudadanía que se siente cada vez más depauperada, desprotegida, menospreciada. ¿Cómo no van a desconfiar los ciudadanos de los políticos? Se comentaba el caso de Díbar, bueno, hay otros, en fin, podríamos enumerar muchos casos concretos. Los tienen ustedes todos en la cabeza, pero ¿cómo no van a desconfiar los ciudadanos de unas élites financieras, políticas, etcétera, que no asumen sus responsabilidades? Bien, estos tres problemas se viven en España con más gravedad, si cabe, que en otros países. ¿Por qué? Bueno, pues por tres motivos, yo creo. En primer lugar, porque en España tenemos una democracia relativamente joven, poco más de 3 décadas, y por tanto un estado de bienestar también insuficientemente construido, precario, incompleto, poco desarrollado. Este es el primer motivo, es decir, una democracia que se ha ido construyendo junto con el estado de bienestar de manera insuficiente, con muchos déficits políticos, déficits sociales. En segundo lugar, porque el gran crecimiento económico que ha vivido España desde los mediados de los 90, como se ha dicho muchas veces, pues tenía los pies de barro, el famoso boom inmobiliario, la gran quimera del ladrillo a la que se apostó todo, y en la que hubo una serie de complicidades entre la clase política, la clase financiera, los promotores, los medios de comunicación. De hecho, en esos años, cuando alguien decía o decíamos que eso era un disparate, se nos tachaba de todo, de apocalípticos, de enemigos del progreso, de todo este tipo de cosas. Pueden ustedes leer las hemerotecas. Ese es el segundo motivo, ¿no? Es decir, la excesiva dependencia de España de la economía del ladrillo. Y el tercer motivo, pues que la crisis está poniendo precisamente al descubierto la enorme debilidad no solo de nuestro modelo económico, sino de nuestro sistema político. Y de esas connivencias tan estrechas entre determinados sectores financieros y determinados sectores políticos. Vamos, y el caso que estamos viviendo estos días de Bankia no es más que, digamos, un paradigma, un ejemplo, la punta del iceberg de una manera de comportarse, de conducirse las élites gobernantes en España que están llevando la ruina a este país. Y estos problemas, por aterrizar ya y por ir terminando, los vivimos con más gravedad, si cabe, en Murcia, porque en realidad los males de España pues se han producido en Murcia de una manera, por así decirlo, intensificada, ¿no? Estos tres que os he comentado, ¿no? Es decir, los déficits democráticos y sociales, la mayor parte de los indicadores pues, de renta per cápita, de educativos, culturales, etcétera, pues seguimos estando a la cola de España, como todos sabéis. La burbuja inmobiliaria aquí fue especialmente intensa, como en Valencia, en Baleares, en fin, en el Mediterráneo y en las islas. Y la crisis está siendo aquí especialmente grave, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, del paro, de la pobreza, de la exclusión social que se está viviendo en la región. Yo creo que hay una especie de vínculo muy estrecho entre la crisis de un determinado modelo económico que hemos vivido en Murcia y en España y los déficits democráticos. Hay una correspondencia muy estrecha. Y en eso estoy de acuerdo también con lo que ha comentado José Molina. Gran parte de la causa, de la responsabilidad de que hayamos llegado a la situación a la que hemos llegado es precisamente por esta falta de transparencia, por esta falta de participación, por esta falta de rendición de cuentas, por esta falta, digamos, de democracia en la gestión de los recursos públicos. Por eso, me parece que ni Murcia, ni España, ni la Unión Europea van a salir de esta situación de crisis económica tan grave si no emprendemos realmente una renovación profunda de nuestras instituciones políticas en términos de mayor democracia,
de mayor radicalización de la democracia, de renovación, digamos, en el sentido que se ha comentado aquí, de mayor transparencia, mayor acceso de los ciudadanos a la información, mayor participación, cogestión de los presupuestos, etcétera, van estrechamente ligados. La adopción de un modelo económico mucho más justo y más sostenible y la renovación de las instituciones políticas en clave democrática. Y bueno, creo que ya he consumido mi tiempo.